Un camino, un milagro, es lo que muchas veces necesitamos en nuestras vidas. O a veces ni siquiera nos damos cuenta de que realmente somos un milagro andante. Por las cosas que nos toca vivir, experimentar o saber. Según la Real Academia Española, ¿sabes lo que se define como milagro? Un suceso extraordinario o maravilloso que no puede explicarse por las leyes regulares de la naturaleza y que se le atribuye a la intervención de Dios o de un ser sobrenatural. Suceso extraordinario que provoca admiración o sorpresa. Eso es un milagro. Algo que nos sorprende. Y si hay un milagro, es porque de alguna manera surgen dificultades. Jean de la Bruyère, un escritor y filósofo francés, escribía: de las dificultades surgen los milagros. Dificultades. ¿Quién de los que estamos acá no experimentamos en algún momento alguna dificultad? Nadie, todos la vivimos. Todas las adversidades, en el fondo, por más dura que sea, por más difícil que uno pueda enfrentarla, forjan en nosotros el carácter que Dios necesita para cumplir el propósito que Él tiene con nuestras vidas. Porque cuando estamos en esos pozos de angustia, de depresión, de sentirnos mal, de no ver las soluciones, y podemos ver a Dios, podemos tener una luz de esperanza, una expectativa de cambio, una expectativa de transformación. Y yo sé que muchos de los que estamos acá hemos recibido palabras de Dios, promesas de un Dios vivo, promesas de un Dios que quiere hacer algo en nuestras vidas y que nos habló. Y a veces se nos van quedando en el olvido. Uno de esos personajes bíblicos que a mí me gusta es José. Génesis capítulo 42, versículo 8 es el cumplimiento de una promesa de Dios sobre un chico. Dice de la siguiente manera: aunque José reconoció a sus hermanos, ellos no lo reconocieron a él. ¿Sí? Ese muchachito. Hay cosas que no nos podemos olvidar. Porque ¿sabes por qué los hermanos no lo conocieron? Porque de verdad los que estamos acá conocemos a nuestros hermanos, los vemos y decimos: es mi hermano, los que tenemos hermanos. Pero ¿por qué cuando se encontraron con este José, definitivamente no sabían que era él? Por algo muy simple. Habían pasado 22 años. Demasiado tiempo. Habían pasado 22 años de que los hijos lo habían visto por última vez a Jesús. Y ahí empieza el proceso de eso que ninguno de nosotros se escapa para que Dios cumpla el propósito sobre la vida de José. Proceso duro. ¿Quién pudiera ser abandonado por su hermano y no solo eso, sino vendido como esclavo? Que entender la esclavitud para nosotros en el 2026 es bastante complejo. Porque no existen derechos humanos, porque básicamente valían más, hoy valen más o tienen más derechos los animales que los esclavos en la antigüedad. El dueño se levantaba y decía: hoy te quiero matar, y te mataban. No había nada. Y el proceso de este joven pasa por 13 años de esclavitud. Es mucho tiempo. 13 años, y cuando él piensa: bueno, ahora sí voy a mejorar, parece que la esposa del dueño lo miró con ojos no muy lindos porque quería mantener relaciones con él. Y este hombre, que era íntegro delante de Dios, sale corriendo. Con lo que lo lleva, ¿sabe a qué? A una degradación peor, porque termina en la cárcel. Si esclavo era más difícil, ir a la cárcel era mucho más complejo. En estos tiempos donde mucha gente está hablando de las condiciones de las cárceles en Uruguay, si mirás las cárceles del antiguo Egipto, Roma o Grecia, olvídate.
no tenían ventilación, estaban en lo más oscuro, comían como podían. ¿Sí? Y ahí le toca a este joven perder sus expectativas. ¿Y cuántos de nosotros nos pasa eso, mis hermanos? Perdemos las esperanzas de que Dios cumpla sus promesas, de que Dios cumpla en nosotros su propósito. ¿Sí? 13 años han pasado, prisión, se encuentra con un panadero, yo te estoy parafraseando rapidito la historia, panadero, copero, le dice, a vos te van a matar, a vos te van a devolver al puesto, pero acordate, cuando el faraón te ponga al lado de él como copero, acordate de mí. ¿Y quién de nosotros en algún momento no confió en un amigo? Acordate de mi problema, vos que tenés un contacto para trabajar, para estudiar, para lo que sea. ¿Y sabe cuál es el problema de todo esto? Es que muchas veces los amigos se olvidan. Como se olvidaron de José. ¿Sí? Como se olvidaron de José hasta que en un momento él tenía un don que le abre la puerta a cosas más grandes. Y la gente que estaba alrededor del faraón, vos mirás la historia y Faraón tenía innumerables adivinos, porque cada dios que existía en Egipcio tenía sus adivinos, pero el faraón tenía un sueño y nadie se lo podía responder. ¿Quién se lo responde? Alguien que tiene un don espiritual. Por eso digo, el don espiritual en nuestra vida, ¿qué nos hace? Nos abre puertas. Nos lleva a lugares de privilegio. Nos lleva a sitiales que ni siquiera nos estamos imaginando. Por eso es que muchas veces, y para parafrasear la historia te la voy a poner versión uruguaya. La versión uruguaya de José está en la cárcel de Libertad. Y el presidente Orsi tiene un sueño y no hay quien se lo interprete. Así que lo mandan buscar y se lo llevan directamente de Libertad a la casa de gobierno. Lo ponen frente a Orsi. Porque a veces no perdemos la perspectiva. Él no solo le interpreta el sueño, le da del don, sino que hace algo más. Le dice la solución al problema. Porque él le va a decir, van a venir 7 años muy buenos y 7 años muy malos. Y lo que le dice es, cuando vengan esos 7 años buenos, voy a actualizarlo, vos comprate un 0 kilómetro, vos comprate un auto eléctrico, vos comprate una casa, vos comprate un iPhone, comprate esto, comprate otro y desparramá toda la plata. No es lo que le dice. Él le dice, hay de años buenos, pero hay que guardar para los años malos. ¿Y qué es lo que hacemos nosotros? Sacamos un plastiquito, ahora ni plastiquito, ahora pasamos un QR o lo que fuere, tarjeta y nos endeudamos. Y la vida, mis hermanos, hay tiempos buenos y tiempos malos. Ciclos buenos y ciclos malos. Pero José le dice, ok, ¿sabés lo que tenés que hacer? En los buenos, separá para cuando vengan los malos. Guardar. En nuestra vida, disfrutar los buenos momentos, porque también después vienen los malos. No estamos exentos. No porque vengamos a la iglesia vamos a tener siempre un camino de rosa, algo que sea simple, sencillo, sino que al contrario. Hay momentos difíciles para el cristiano, hay momentos duros para aquellos que creemos, y José lo estaba experimentando. ¿Sabés lo que no te cuentan? ¿Quién podía creer? Y te lo voy a terminar parafraseando para que lo entiendan. El faraón, presidente Orsi, por hacer un paralelismo, le dice, ahora vos, Pacha, no vas a ser más el secretario de la presidencia, ahora va a ser este muchacho que salió de la cárcel. Imagínate la prensa el otro día. Pero vivían en tiempos donde que el faraón decía era palabra santa, no era democrático, no era nada. Los egipcios pensaban que el faraón era la representación de un dios. Pero la actualidad es entender eso.
uno que está en la cárcel termina siendo el secretario del presidente. Si viste las historias de Faraón, los hombres cambiaban absolutamente todo. Se cortaban la barba, se ponían rímel y les quedaban, ustedes vieron las imágenes de los faraones, siempre tienen rímel hacia los costados. Imagínate cómo lo iban a interpretar sus hermanos que lo habían vendido como esclavo en una caravana de árabes. ¿Cómo podía ser ese muchacho el que estaba al frente, el segundo más importante del imperio? No había forma, pero él lo reconoció. ¿Por qué lo reconoció? Porque él se acordó de la promesa de Dios. Y por más que fueron muchísimos años, demasiados años para lo que nosotros queremos, ¿verdad? Donde todos queremos ya todas las cosas. Demasiado 22 años. Y si hoy te dijera Dios, vas a pasar por un proceso donde para cumplir el propósito que Dios tiene tenés que esperar 15 años. No, eso es mucho. Pero ninguno de nosotros gobierna nuestros procesos. Los procesos los gobierna Dios. Y ahí estaba ese muchacho, siendo bendecido por Dios para bendecir a una familia que lo había rechazado. Su padre lo seguía llorando. Sus hermanos, cuando se enteraron, un miedo bárbaro. Si ahora este no quiere matar. Pero él entendió que Dios lo había puesto en ese lugar para salvar a su familia. Los dones de Dios te ayudan para ser de bendición a otras personas. No son exclusivistas. No son solo para nosotros. Son para brindarlos hacia los demás. ¿Sí? El gran físico Albert Einstein dice, hay dos formas de vivir. Podés vivir como si nada fuera un milagro o vivir como si todo fuera un milagro. Si vos no entendés que por estar vivo ya sos un milagro, nunca vas a entender milagros más grandes. ¿Te pusiste a pensar todo lo que se necesita para que vos hoy estés en este lugar? Que tus pulmones funcionen, que tu corazón bombee sangre, que tus músculos funcionen, que los nervios manden las señales, que tu mente anda bien. Todo eso para que hoy vos puedas estar acá, que tu hígado, riñones, puedo seguir nombrando órganos, funcionen correctamente. Si eso no es un milagro, ¿sabes cuándo nos damos cuenta que está todo mal? El día que nos duele algo o no está bien algo en nuestro cuerpo. Y vos decís, wow, Señor, no me di cuenta de los milagros diarios que había en mi vida. No me di cuenta. Por eso vos podés mirar todo como si fuera un milagro o casualidades o cualidades. Procesos de Dios. Símbolos, ¿sabes de qué? De tiempo, de años. Me voy a ir al Nuevo Testamento. Lucas capítulo 8, versículo 40 nos dice, y te lo voy a ir parafraseando, Jesús va al otro lado del lago y lo estaba esperando una multitud. ¿Y quién le llega? Un hombre llamado Jairo. ¿Cuál es su problema? Mi hija que tiene, ¿cuánto? 12 años. Se está muriendo. Se está muriendo, tiene 12 años. Una parte de la historia. La otra parte de la historia, en ese mismo lugar, una mujer que hacía 12 años que sufría de una hemorragia, se encontraba en ese lugar. Vos decís, una hemorragia hoy, las mujeres están acostumbradas, una vez por mes pasan por un periodo menstrual donde hay una hemorragia. Pero en la antigüedad, si vos lees la escritura bíblica, las mujeres no podían entrar en el templo bajo el periodo menstrual. Imagínate que hoy pongamos Fernanda, que ya está en el fondo, y le te pregunte, ¿estás con el periodo? No, hoy no podés entrar porque estás con el periodo.
Esa era la realidad del mundo antiguo. Hoy han cambiado, por eso uno minimiza estas cosas. A continuación, esta mujer 12 años gasta su plata en los médicos, tiene que estar discriminada, por eso es que cuando toca su manto ella se siente mal, porque si me descubren ahora me apedrean, me van a matar. Pero entender 12 años, que uno lo lee así a la ligera, es que esa mujer o esa niñita pasaron 144 meses. 4.320 días. Cuando lo ves en esa perspectiva, decís, wow, es bastante. 4.320 días, un proceso de Dios. Cuando todos pensamos que Dios hace las cosas mañana. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a que ponemos un café con leche en un microondas y en 2 minutos estamos tomando. Porque agarramos el celular y llamamos a cualquier parte del mundo si tenemos el número de la persona y lo vamos a encontrar. Pero Dios no funciona a la velocidad que nosotros queremos. Dios no anda a la velocidad que nosotros necesitamos. Él entiende que cada uno de nosotros tiene que pasar por un proceso. Pero la Biblia me dice claramente, Dios cumplirá en mí su propósito. No hubiera existido José sin su propósito, sin pasar por esos periodos de angustia, de soledad, de tristeza, de desilusión. Esta mujer pasa por los mismos procesos. ¿Y este hombre? Esa mujer recibe la sanidad, está festejando. ¿Y qué vienen a decirle a Jairo? Tu hija murió. Mientras hay vida siempre decimos hay esperanza, pero no, pensamos que no. Le dicen, tu hija está muerta, ya no tiene sentido que molestes más a Jesús, al maestro. Sin embargo, que Jesús lo sabía todo, ¿qué le dice? No tengas miedo, solo ten fe y ella será sanada. Entender las historias y actualizarlos a nuestros tiempos nos lleva a entender lo que Jesús va a hacer. Es entrar en una casa funeraria, te lo voy a actualizar para que lo entiendas, a una casa funeraria donde están velando a una nenita de 12 años y empezar a decirle, dejen de llorar, no está muerta, solo duerme. ¿Qué es lo que consiguió Jesús? Lo que dice la Escritura, la multitud se rió. Porque cuando vos tenés fe, ¿sabés lo que pasa? La gente se ríe. La gente no te toma en serio, dice, te falta algo en la cabeza, se te zafó un tornillo, algo no está bien en vos. Porque la realidad es que todos vivimos acostumbrados a cosas y no se pueden romper, pero tenemos un Dios que rompe los moldes, que rompe las estructuras, que cambia la realidad. Entonces, ¿qué es lo que hace Jesús? Toma un grupo selecto y se va donde está la niña. ¿Y qué es lo que hace? En el versículo 54 nos dice, lo tomó o la tomó de la mano. Porque mi hermano en la vida, en medio de las dificultades, en medio de las adversidades, hay alguien que te tiene que acompañar. Cuando estamos solos la cosa es muy complicada. Por eso es que Jesús, ¿qué hace con la niña? La toma de la mano. La toma de la mano. Inmediatamente dice, niña, levántate. Y para sorpresa de sus padres y los que estaban ahí, esa niña volvió a la vida. ¿Cuántos años tenía? 12 años. Lo que habíamos hablado. 144 meses. 4.320 días. Procesos de Dios. Y a veces pensamos, ay, vine a la iglesia, mañana tengo que estar, wow, todo genial. ¿Sí? Y no es así. El problema es que a veces lo queremos decir, venía Jesús y todo va a estar bien, y no es así. Decime vos, ¿viniste a Jesús y todo fue un camino de rosa? No creo. Porque hay problemas, hay dificultades. ¿Sí? Hay situaciones.
Un cantante conocido nos dice, los milagros suceden todos los días. Cambia la percepción de lo que es un milagro y lo vas a ver a tu alrededor. Lo vas a ver en todo momento, en todo tiempo, en todo instante. Creo que una de las cosas más milagrosas es si en alguno de nosotros tenemos hijos y estuviste en el parto. Yo tuve la bendición de estar en los tres. El primero lo vi de lejos, el segundo más cerquita y en el tercero casi me le digo al médico, correte que la recibo yo, ya me había acostumbrado, tengo 3 hijos. ¿Sí? Y yo te puedo decir que hay una emoción entre esos, no sé, 1 segundo, 2 segundos, en que la criatura viene al mundo y que larga el llanto, no sé, a veces es milésima. Pero es esa expectativa y va a funcionar el corazón, va a funcionar los pulmones, se va a llenar, porque el llanto, ¿qué es? Cuando nace el niño, es el primer llenado de aire del corazón. Y a veces no nos damos cuenta que es un milagro. La vida es un milagro, mis hermanos. Por eso que Dios nos ayude. Porque cada uno de nosotros, los que hoy estamos acá, tenemos que pasar por un proceso. ¿Cuál es? Ni idea. Y no quiero ser adivino porque la Biblia dice que los adivinos no entran en el reino de los cielos. A veces Dios nos advierte, te va a tocar un momento difícil. Pero cada uno de los que hoy estamos acá pasará por un proceso. ¿Para qué? Para cumplir el propósito por el cual vivimos. No vivimos porque el aire es gratis, porque nuestro corazón recibe un pulso eléctrico y bombea sangre. Y si no, pregúntenle a nuestro hermano Raúl que le tuvieron que poner un marcapaso para que el corazón vaya a ritmo. Tantas cosas que ni siquiera nos estamos dando cuenta que están pasando y son un milagro. Pero todos pasamos por procesos. Si yo no te dijera estas cosas, te estaría vendiendo un evangelio que no es real. Te estaría vendiendo algo que es falso. Porque no veo en la Biblia a alguien que se haya volcado a Dios, que no tenga que pasar por la adversidad, por el sufrimiento, por la dificultad. Hablar de los apóstoles es hablar de martirios, de asesinatos, todos por seguir a Jesús. Desde Esteban, el que fue el primero, hasta el último. Pero sí creo que hay un camino hacia un milagro. Un milagro de propósito, de sentido de la vida. ¿Sí? Y no importa cuántos años tengamos, si tenemos 5, somos muy niños, pero a partir de los 10, 15 años donde empiezo a entender las cosas, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 o más, si estamos vivos es porque Dios tiene un propósito. Si no, nos llevaría con Él a una eternidad, porque te puedo garantizar que ahí es más lindo que acá. ¿Sí? Que tomemos en base lo que decía el rey David en su Salmo 71, que se le conoce como el Salmo de la vejez. ¿Sabe lo que dice en su versículo 18? Dice, ahora que estoy viejo y canoso, no me abandones, oh Dios. Permíteme proclamar tu poder a esta nueva generación, tus milagros poderosos a todos los que vienen después de mí. Compartir a las próximas generaciones. Un Johan, que hoy está acá, Erika, parte del grupo de jóvenes que hoy hace un ratito estuvieron reunidos. Transmitirles, ok, no importa en la vida, vas a tener dificultades, vas a pasar por problemas, vas a tener momentos de llorar y momentos de alegría. Pero Dios va a querer cumplir un propósito por el cual naciste. Julieta, Vanessa, por hablar los más jóvenes que hoy estamos acá, ¿no? Eso corre para cada uno de nosotros. Claro, es más fácil para mí venderte un espejito de colores como le vendía los españoles a los indios que estaban en Latinoamérica, le daban un espejito y se llevaban todo el oro. Negocio bárbaro hacía. Para mí es más fácil, vení, pasá, pongo tu mano, la mano va a morar y no vas a tener problema. Eso sería más fácil para mí.
que decirte, vas a pasar por problemas, vas a pasar por situaciones, pero eso va a moldear tu carácter, va a moldear la forma que ves la vida para que entonces puedas cumplir el propósito que Dios tiene en tu vida. Eso es más duro, porque no lo queremos escuchar. Porque a nadie nos gusta que nos diga, para cumplir el propósito de Dios tengo que pasar por adversidades. El apóstol Pablo, apedreado, golpeado, hundido, maltratado, y es el escritor de la gran mayoría del Nuevo Testamento, cumpliendo un propósito en medio de las tribulaciones. Entendemos eso y nos aferramos de Dios. Y el enemigo no nos puede gobernar porque yo ya estoy preparado. Sé que tengo que pasar momentos lindos y momentos malos. Salomón lo va a transmitir diciendo, hay tiempos buenos y tiempos malos, tiempos de reír, tiempos de llorar. ¿Qué es lo que pasa? Cuando estás en un tiempo bueno, prepárate porque en algún momento vienen los tiempos malos. Y si estás pasando por un momento malo, sonreíle a Dios porque en algún momento cambie y vienen los tiempos buenos. Y la vida va siendo un ciclo girando, como gira la tierra alrededor del sol. Otoño, primavera, verano, otoño, invierno, y así seguimos. Que Dios nos ayude a transmitir a las nuevas generaciones todas estas cosas. A no venderle un Dios de espejitos de colores, hablarle de una realidad, pero que ese Dios nos acompañe en todas las cosas. Termino con esta frase de Deborah Brondy, una ejecutiva de una editorial, que dice, ver un milagro me inspira, pero saber que eres un milagro te cambiará para toda la vida. Te cambiará para siempre. Entender que acá hay personas que son milagros vivientes. Juli, ¿verdad que vos sos un milagro viviente? ¿Pasó por un proceso fácil o sin? Durísimo, ¿verdad que sí? Súper duro. Exponiéndose hasta todas las cosas. Lo sé por tu papá que me lo contó, no por vos. ¿Sí? Procesos duros. Un día nos va a contar el testimonio de la Juli. Ya la puse nerviosa. Procesos duros. Un proceso que yo viví fue cuando nació mi primer hijo, que nunca lo dimensioné. Mi madre estaba como loca. Cuando le hicieron la ecografía estructural, nos dijeron a Rode y a mí, hay un problema en el tercer ventrículo. Y por lo tanto este niño, apenas nazca, lo primero que vamos a hacer es una ecografía. ¿Qué era el problema que podía tener mi hijo? Nosotros con Rode teníamos 25 años y lo minimizábamos, sí, está todo bien. Mi madre estaba desesperada, llamó a médicos, a cosas, me enteré después. Porque había grandes probabilidades de que mi hijo naciera con hidrocefalia. Los que son niños con cabeza muy grande. Me salió un poco cabezón, no voy a decir que no, pero bueno, está dentro del parámetro normal. Bueno, con la cabeza que tengo yo tampoco podía ser muy chiquita. Antes que lo digan ustedes, lo digo yo. Pero se lo llevaron, nació y lo primero que hicieron, se lo sacaron a Rode, se lo llevaron a la ecografía. Y gracias a Dios, nació todo bien. Pero tengo una tía que sí nació, que hoy ella es pastora, su hijo nació con hidrocefalia. Y todo el proceso que pasó, durísimo. Creía en Dios igual que yo, también. Pero cada uno nos toca vivir un proceso distinto. Y eso hace que entendamos el propósito de Dios. Por eso cuando pases por pruebas, entendé que somos un milagro andante. Hoy de mañana estuve con Celeste, la mamá de Pedro. Y me decía, ¿sabes cómo me duelen las rodillas? Me imagino, Pedro, que te lo dice seguido. Estoy esperando que me operen.
Dice, creo que por el 15, por ahí me van a operar. ¿Sabe cómo estaba Celeste hoy a las 8:30 de la mañana? Con una escoba barriendo la vereda de la casa. Hay que seguir la vida. Hay que seguir las situaciones. Porque la vida continúa. Lloramos, nos entristecemos, pero tal vez podamos decir como el salmista, mira, haré hacia arriba. ¿Y de dónde va a venir mi socorro? Mi socorro viene de aquel que ha hecho los cielos y la tierra. El que no se dormirá, el que nos bendecirá. ¿Cuál es la bendición? Solo Dios sabe. Pero en realidad, cada uno de nosotros está caminando hacia un milagro. Cada uno de nosotros va hacia el propósito de Dios. Y el día que se acabó y Dios dijo, cumpliste tu misión en la tierra, no lloremos. Digamos como dijo un amigo, ya venció y ya está con Él. Ya está con Él. Cumplimos. Si querés saber lo que es experimentar eso, te recomiendo la segunda epístola a Timoteo. Y vas a entender lo que es un hombre diciendo, me queda poco tiempo en la tierra. Y lo que le da el consejo a las nuevas generaciones. Procesos que ninguno queremos, pero forman en nuestra vida el carácter necesario. Los cambios, las transformaciones. Yo te invito a cerrar los ojos, porque espero que hayas entendido que si estás pasándola mal, no es que Dios se olvidó, ni que es malo, ni que el enemigo, no. Es el proceso que va a formar lo que Dios necesita de nosotros. El carácter necesario. Amado Dios, en tu presencia estamos. Y te bendecimos. Y te damos gracias por los procesos. Que a veces son muy duros, a veces son muy difíciles. Que no los entendemos. Que muchas veces nos quebramos, nos derrumbamos, pero ahí sigues siendo tú. El Dios que ve mucho más allá de lo que nosotros hoy estamos mirando. El que ve a no un hombre, una mujer derrotada, sino levantándose para proclamar de las bondades que Dios tiene. De aunque parezca que se esté destruyendo todo, le pasó a José. Perdió su familia, está solo, está triste, está angustiado, no sabe lo que le va a tocar. Sabe que Dios le había dado una palabra y que su madre, que 12 estrellas se iban a inclinar, el sol y la luna se iban a inclinar, o sea, sus hermanos y su madre y su padre en algún momento se iban a inclinar. Él lo fue, lo contó, lo vio, pero nunca se esperó. 22 años y un proceso bien duro, Dios. Como muchos de los que hoy estamos acá, estamos pasando por procesos súper duros, súper difíciles, súper angustiantes. Pero vuelvo a decir, Dios, lo que dice tu palabra. Tú cumplirás en mí tu propósito. Tú cumplirás en mí lo que quieres desarrollar. Dios, ayúdanos. Dios, yo quiero orar como le pasó a Pedro, Dios, cuando Jesús, tú dijiste, no voy a orar por el proceso que tenés que pasar, porque me vas a negar, te vas a angustiar, vas a que pasarla por dificultades. Pero tú solo orabas, Señor, para que no le falte la fe. Y hoy, Dios mío, aquí hay personas que están pasando procesos muy duros, muy difíciles, mucha lucha, poca esperanza, Dios. Y yo clamo a ti, no para que le saques el proceso, sino para que no le falte la fe. Para que no le falte la fe, Dios mío, porque la fe nos sostiene. Y yo me imagino que en alguna noche José se sentó a mirar las estrellas y pensaba, si yo soñé,
Si Dios, tú me hablaste que mi familia se iba a arrodillar ante mí. Cuando estaba en la cárcel, cuando estaba angustiado. Y sin embargo, 22 años después cumpliste el propósito. Sosténnos en nuestros proyectos, sosténnos en nuestros propósitos, para que no nos falte la fe, sino al contrario, que nos mantengamos, como dice tu palabra, viendo al invisible, el que marca mi camino, el que marca mi andar, el que marca lo que tú tienes, Dios. En el nombre de Jesús, que no nos falte la fe, Señor, para poder creer que tus promesas son reales y en un debido tiempo se cumplen. Aunque a veces sean décadas, años, meses o días. Sostén nuestra fe, Dios. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Que Dios nos ayude a pasar lo que nos tenga que pasar en la vida. Pero recordá, como cantábamos hace un instante, los ojos de Dios están sobre nuestras vidas. No se apartan, no te abandonan, no te dejan. Él te acompaña en todo momento.